programa, que es la proclamación de la palabra. Vamos preparando nuestro corazón para escuchar el mensaje del día de hoy, la lectio divina. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 43, y demos lectura de manera alternada del versículo 1 al 28. Es prácticamente todo el capítulo 43. Voy a dar lectura al primero, vamos siguiendo hasta leer juntos el último de estos versículos. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Traeré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense y a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se cruzaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y cena en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldré a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto yo profané los príncipes del santuario
y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Amén. Ahora respondamos con el himno 44. Así, puestos en pie, recibamos a nuestro pastor que nos trae el mensaje de este día, la unidad de la Iglesia y la diversidad de su oficio. En su lugar, por favor. Nuestro hermano que está allá parado, acá le están apartando el lugar. Lo está defendiendo la hermana, pero gracias así, nadie aquí. Ok. Bien, vamos ahora a tomar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Mateo capítulo 4, y vamos a darle lectura a los versículos 23, 24 y 25. Si ya lo tenemos, vamos a leer todos juntos este pasaje. Dice la Escritura así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, una vez más te bendecimos por congregarnos en este remanente fiel que solamente busca una cosa: darte toda la gloria a ti. Pero Señor, conocedores de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones, no queremos, Señor, adorarte según nuestras locas imaginaciones. Has dado tú, por tu Espíritu y tu palabra, los instrumentos para que seamos dirigidos de cómo tú quieres ser adorado y servido. Por eso ahora acudimos y apelamos a esas promesas de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, y que Él nos guiaría, y que Él nos enseñaría todas las cosas, y que tomaría del Evangelio de tu Hijo,
para que nosotros fuéramos instruidos. Pues a esta bendita promesa nosotros apelamos, pidiéndote que en tu gloriosa misericordia, Señor, abras nuestros corazones de tal manera, Señor, que sean tocados fuertemente por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. No solamente, Señor, tocados, sino transformados. Y no solamente transformados, sino movidos a hacer tu voluntad. Padre, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra plegaria, que hoy elevamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sobre esta serie ustedes recordarán algunos de los temas que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, creados para vivir en comunidad, recordarán. Lo difícil que es expresar nuestra fe allá afuera, y entonces hablamos de desafiando a Goliat 1, desafiando a Goliat 2, etc. Del pueblo de Dios como un fermento allí en medio del mundo. Y que este es un fermento en un poder de progresión, que como la levadura, poco a poco debe de irse manifestando. Y así, pues llegamos al tema de hoy, que es la unidad de la iglesia en la diversidad de su oficio. La iglesia tiene una tarea que cumplir, como lo tienen también otras esferas, como lo tienen también otras instituciones. El Estado tiene una tarea que cumplir. La escuela tiene una tarea que cumplir. El hogar tiene una tarea que cumplir. La iglesia, por supuesto, también tiene su propia tarea que cumplir, y ninguna de las esferas, la que sea, incluyendo esta la iglesia, puede ni debe invadir esas esferas. Por eso, cada quien debe conocer los límites y los alcances de su tarea. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, vemos entonces cómo su ministerio fue más allá de lo que esperaba Israel, las puras sinagogas. Vean, y recorrió Jesús toda Galilea. 1. Enseñando en las sinagogas de ellos. La iglesia primero. ¿A dónde fueron los apóstoles? Pedro, Pablo, en sus primeras etapas de trabajo. No dijeron, no, yo voy a África porque me quiero ir de misionero. Siento un llamado del Señor. El Señor me reveló, oí su voz que me dijo, vete a África. Lo que no entendió era la colonia Romero Rubio a las calles de África, ¿sí? Y pensaba que era hasta allá en la punta cónica de Sudáfrica. Ellos primeramente fueron a las sinagogas. Son las fanfarrias para darles la bienvenida, hermanos. Sí, perdón, no les habíamos avisado. Y entonces, hermanos, primero iban a las sinagogas, porque si no seremos candiles de la calle y oscuridad de la casa, si primero no vemos por los nuestros. Así que la enseñanza comienza ¿en dónde? En la iglesia. Los adultos, bueno, yo, no ustedes, que tenemos cerebro de teflón, nada se nos pega, nos lo tienen que estar repitiendo. Pues hay que estarlo repitiendo. Por eso Pablo decía, en estas cosas quiero que insistas, porque él ya nos conoce. Los jóvenes, no, hay que estarles recordando también sus deberes, sus responsabilidades para con Dios. Las nuevas generaciones, los chiquitos, los bebés, los parvulitos. Así que nuestra primera tarea está aquí. Recorría Jesús enseñando en las sinagogas. Y 2, predicando el evangelismo personal.
Hay 4 leyes. Dios te ama. Tú has pecado. Arrepiéntete o te irás al infierno. Cristo está a tu puerta, tocando. Pero Él es caballero. Te está pidiendo permiso. Si alguno me deja entrar, que Jesús tan débil predican. Y abre la puerta. Y cenaré con Él. No, hermanos, es un evangelismo, perdonen la expresión, muy aguado, muy débil. Dice, predicando ¿qué? ¿Qué dice? ¿Fuerte? El reino. El reino, hermanos. El reino. ¿De qué le predicó a Nicodemo? O te arrepientes o te vas a ir al infierno. Claro que son verdades, por supuesto. Pero ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Para que qué? Para que veas el reino. Génesis 1:1. Nos quedamos limitados y solo pensamos que habla de la creación. No, Señor. Génesis 1:1 habla del establecimiento del reino de Dios. Génesis 3 habla de la caída del reino de Dios. Y la segunda parte de Génesis 3 habla de la restauración del reino de Dios. Y estamos en eso, en la restauración del reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que predicar. Pero no solo queda ahí. Además dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y otra vez aquí, hermanos, reducidos, quedarnos tan cortos, dándole órdenes al diablo y a la enfermedad. Enfermedad de gripa, yo te ordeno en el nombre de Cristo, sal diablo de la gripa de este corazón. Es lo que estamos escuchando, hermanos. No, era una inmersión en la sociedad total, para una transformación total. Y es lo que no alcanzamos a ver. La enorme amplitud de la tarea de la iglesia, que no comienza y se encierra aquí. Aquí comienza, pero explota ya. Aquí guardamos la pólvora, aquí encapsulamos la pólvora, pero afuera la hacemos explotar. Entonces, hermanos, nos hace falta ver todo esto. Pero esto trajo entonces impacto. Se difundió su fama por toda la Siria. Cuando hacemos algo, se nota. Génesis 6 dice, y sucedió que los hijos de los hombres, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran bastante guapas, y parece que ese hubiera sido el único anzuelo. No, hermanos, repitan ese. Bueno, ya lo hemos predicado como 100 veces, ¿verdad? No sé si quieran que les repita la película de 101 Dálmatas. Les vuelvo a predicar de Génesis 6, de ese capítulo. ¿Qué vieron ahí? Ahí vieron ciencia, vieron arte, vieron muchas. Había movimiento, hermanos. Y perdonen la expresión, y no es burla. Pero solo veían en qué. ¡Esgrima! ¡Esgrima! No, veían movimiento en el mundo de Dios. Y eso les impactó, hermanos. Pero no vieron la línea divisoria. Y entonces, ¿qué? Se empezaron a mezclar. ¿Y vino qué? El juicio de Dios. Si no cuidamos a nuestros hijos, hermanos, óiganmelo bien. Si no cuidamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, y se mezclan con Pancho Nopales y con San Juan de las Esquinas, el juicio de Dios vendrá primeramente en sus hogares y después en nuestra iglesia. Tomen nota, porque se cumple esta sentencia. Y lo mismo sucede con las escuelas, y lo mismo sucede con todo lo demás. Y era tal entonces la fama que dice, lo siguió mucha gente de Galilea. Entonces empiezan a ver que de veras hay respuestas para los problemas de la vida.
que de veras hay respuestas para un mundo caído. Cuando ven cómo nosotros enfrentamos las dificultades del mundo. La iglesia, debemos tenerlo presente, hermanos, es una organización diversificada que nunca pierde su unidad. Que eso quede bien claro para nosotros. Que no en aras de un trabajo abandonemos la iglesia, sino que siempre estemos aquí unidos. Por otro lado también, tenemos que tomar muy en cuenta que la iglesia no puede ser reducida en una mera organización humana. Es decir, tratar de dirigir a la iglesia, tratar de manejar la iglesia como si fuera una empresa, como si fuera el club de Rotarios o como si fuera, no sé qué, la asociación evangelística Billy Graham. No, hermanos. Esa no es la visión bíblica de la iglesia. La iglesia, escuchen bien, hermanos, es el agente que Dios usa, 1, para el establecimiento, 2, para la permanencia y 3, para la expansión del reino. Esa es nuestra tarea. ¿Dónde están nuestros frutos? ¿Dónde están las evidencias de que estamos transformando el mundo? ¿Dónde están nuestras ofrendas traídas al altar? ¿Dónde está el cumplimiento de esa tarea nuestra? Yo creo que allí tendremos que bajar el rostro, llenos de vergüenza, porque no le hemos traído nada al Señor. Solo le traemos santo, santo. Sí, hay que seguir cantando santo, santo. Claro que sí, hermanos. Pero nuestra tarea no comienza y termina allí. Lo que debe quedar claro para nosotros es que ninguna organización humana puede abarcar el quehacer de toda la vida. El Estado no puede arrogarse la tarea de hablar de la rectoría del Estado y querer comandar el deporte, querer comandar la educación, querer comandar Pemex, pues es Dios entonces. ¿No hemos visto eso, hermanos? Eso es Esparta, hermanos. Esparta que gobernaba todo. Pero cuando nuestros ojitos los abrimos, así lo vimos y creemos que así debe de ser. En la visión bíblica, todas las autoridades humanas son servidores de Dios. El Estado es un siervo de Dios. La educación son siervos de Dios. La empresa son siervos de Dios. Y toda autoridad del Estado o de la educación o del hogar es una autoridad delegada y limitada. No más. Los paganos que no tienen la luz del Espíritu ni de la palabra intentan actuar como si ellos fueran la fuente de autoridad y como si su autoridad fuera ilimitada. Pero nosotros, ustedes y yo, que somos discípulos de Cristo, no debemos de caer en esa trampa. Porque hay momentos en el que Dios los ha puesto en autoridad. Los ha puesto como jefes. Los ha puesto como autoridad. Y eso debemos de reconocer que viene de Dios. Los hijos del pacto, ustedes y yo, por la Escritura y por la obra del Espíritu Santo, sabremos que cuando nos es otorgada autoridad, en primer lugar, debemos tomar en cuenta que somos siervos de Dios con una autoridad limitada. Esto se los recordó el Señor a sus discípulos. Los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué cuentas van a entregar Venezuela, Guatemala, esos países? ¿Creen que Dios está ciego? ¿Creen que Dios no ve? Su momento les llegará, hermanos. ¿Qué me dicen de Gaddafi? ¿Qué me dicen de otros tantos? ¿Cómo han terminado? Mussolini, si recuerdan la historia, hermanos. Hitler, etc. Cuando quisieron enseñorearse sobre el pueblo. Pero Jesús hizo la clara advertencia: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Calvino decía que cuando somos elegidos para un puesto, no somos promovidos a honores, sino a servicio. Fuimos llamados a trabajar. Para eso nos llamó, como maestros, como músicos, como ancianos, como pastor, como diáconos, etc. También, cada uno de nosotros en nuestros oficios debemos recordar que en cualquier tarea que seamos colocados, primeramente somos siervos de Dios y seguidamente somos custodios de nuestro prójimo. A los padres se le entregó unos bodoques de 2 kilos 300 gramos, 2 kilos medio 500 gramos. De repente hay unos de 3, 500, 3, 700, ¿no? Esos son raros los casos. Toma, cuídamelo. No es tu hijo, no es tu hija, es hijo del pacto y está bajo tu custodia. Y tú vas a entregar cuentas al Señor de cómo dirigiste a ese hijo, cómo dirigiste a esa hija. Entonces, por ejemplo, debemos tomar el gobierno civil. El gobierno civil es servidor de Dios con poderes limitados. No puede entrometerse en todo, ¿sí? No, pues ya, perdón, ¿no? Solo es un ejemplo. No, mejor a otro. Mejor voy a tomar otro. Pero no puedo pensar en un hijo de Pancho Nopales que ahora va a ir con faldita a la secundaria para ser neutral. Ese es de los padres. Y lo que me extraña es que es una judía que conoce la palabra de Dios, haciendo tremendas proposiciones. Sí, bueno, pero los hijos, perdonen la expresión, y con el perdón de las esposas, de nuestras esposas, los hijos no los parió el Estado, fueron nuestras esposas, ellas fueron las que sufrieron. Bueno, nosotros también, ¿verdad? Estábamos allí, etcétera, y etcétera, y etcétera. Los hijos son de los padres, no son del Estado. Entonces ahí es donde debemos de nosotros de clamar por nuestros derechos como ciudadanos. Pero también los padres tienen una autoridad escrituralmente definida. ¿Cuál es su tarea? Sus hijos no les han sido entregados total e indiscriminadamente. Note también cómo nuestro Señor demostró los límites de la autoridad paterna. Cuando sus padres lo encontraron en el templo y lo regañaron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ahí se perdió la autoridad de José y de María, porque el Señor le respondió: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Se les olvidó
la misión del Mesías. Pablo también les recuerda a los padres los límites de su autoridad. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? No abuses de nuestros hijos. Pedro, ven, ¡paz! Un manazo. Pancho, ve, ¡paz! Un coscorrón. Te dije, tonto, que no hagas esto así. No, pues ¿qué les pasa? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No, tu hijo no es ni tu empleado, ni tu criado, es tu hijo. Como luego decimos los papás, sangre de mi sangre. ¿Sí? Entonces también tenemos límites de nuestra autoridad. Incluso en las relaciones obrero-patronales. Aquellos cuya autoridad sobre los hombres la consideran total, como en el caso que nos presenta el Nuevo Testamento, relación amos-esclavos. Estos amos deben saber que su señorío está limitado por la palabra de Dios. Colosenses 3:22 y 4:1 nos marca muy bien los límites. Le dice a los esclavos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Pero también le dice a los amos, ¿sí?, que cuiden de sus siervos, porque también van a dar cuenta al Señor. Entonces, ven, hay directrices, hay señales de nuestra tarea. Toda autoridad terrenal viene de Dios y ninguna criatura se le ha dado autoridad absoluta. Ninguna. La autoridad humana y la autoridad divina no pueden estar una versus la otra. No pueden estar compitiendo. Ese es un sueño de Maquiavelo. Una igualdad de fuerzas. Una lucha entre el poder del diablo y el poder de Cristo. No, el poder de Cristo es absoluto. Y el mismo diablo está bajo su soberanía. Toda autoridad humana es de Dios, quien también le ha puesto límites a su autoridad a los humanos. Por tanto, yo estoy llamado a someterme a la autoridad humana como una sumisión a la autoridad de Dios. Déjenme, yo les doy un ejemplo muy personal. Con nuestro peje comandante, Tlatoani. No digo nombres, hermanos, porque si no, quién sabe cómo me vaya. Salió la plática y me dijeron: tú, presidente. No es mi presidente, porque yo no voté por él, pero es el presidente. Por obediencia a Dios, por sometimiento a Dios, le obedeceré en todo aquello que sea conforme a la Escritura, y no rebajaré su autoridad, por supuesto, ni pretenderé hacerlo. Eso sí. Entonces vean nuestros límites y vean nuestros alcances, ¿sí? No es mi presidente, yo no voté por él, pero estoy obligado a respetar su investidura y no dar mal ejemplo a nadie con ello. Pero al mismo tiempo, soy llamado a rechazar cualquier sumisión a la autoridad humana que demanda una autoridad que no le ha sido otorgada. Si yo tuviera hijos chicos, yo decididamente respondería: yo no le voy a poner falda a mi hijo. Y enójese quien se enoje. Y punto. ¿O qué no ven las noticias, hermanos? No sé, pues, puro Netflix, ¿verdad? O puro Face, como hemos dicho, y nada de book. ¿Ve? Este fue el problema en la confrontación entre Pedro y Juan con el gobierno judío. Como autoridad gubernamental, los apóstoles estaban listos para obedecerlo.
¿Se acuerdan cuando Pablo estaba frente al sumo sacerdote y se refiere y paz, que le dan una bofetada? ¿Por qué me pegas?, responde Pablo. No le hables así al sumo sacerdote. Ha debido de ¿cómo se llama?, de pants o de bermudas, ¿sí? Hay de esos guaraches, hay de todo fachas. Por eso no lo reconoció. ¿Por qué? Si era el sumo sacerdote y estaba en oficio, debería de vestir como hombre en oficio, para que fuera reconocido en su oficio. Y Pablo lo vio como cualquier Pancho Nopales, pues por eso pues, tú me criticas y paz que le dan. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces nosotros estamos llamados a ser los primeros que demos ejemplo de obediencia a nuestras autoridades, pero el límite es la palabra de Dios. Pero estos gobernantes, creyéndose tutipotenciales, les dijeron, les prohibimos que sigan hablando de ese hombre. Y entonces salieron sumisos, dijeron, sí, como usted diga, ¿sí? Ah, sí, préstenos por favor su código de moral para darle una revisadita y enseñarlo en nuestra iglesia. No, la respuesta fue simple. Si ellos hubieran aceptado, eso sería idolatría, porque estarían adorando al hombre y no a Dios. Pero los apóstoles se negaron a obedecer. Ahora, abramos bien los oídos y entendamos este hecho. El problema no era un conflicto de autoridad. A ver qué autoridad podía más, autoridad eclesiástica o autoridad civil. No era un conflicto de poderes, y no lo fue, sino un reclamo ilegítimo de los hombres que estaban en la autoridad, una autoridad que no poseían. Nadie puede decirme a quién adorar ni cómo adorar, solo Dios. Entonces de eso debemos tener mucho cuidado. Ninguna organización humana por sí sola puede reclamar injerencia en todas las demás organizaciones. Eso también tenemos que aprenderlo, hermanos. Así, la iglesia, en su manifestación cúltica, no puede invadir otras esferas de la sociedad humana. Sin embargo, la iglesia, como cuerpo de Cristo, la comunidad del pacto, es decir, los creyentes redimidos, deben abarcar la totalidad de la vida. La iglesia, el Corpus Christi, entonces, debe manifestarse y expresar su carácter en una diversidad de organizaciones humanas. Aquí está el punto. El tema es la unidad de la iglesia en la diversidad de su oficio. Los médicos, los maestros, los abogados, los panaderos, aquí, y los músicos también, perdón. Aquí y allá afuera siguen siendo iglesia. Y amamos nuestra iglesia. Y pensamos en nuestra iglesia. Y por amor a nuestra iglesia, le echamos enjundia a cada una de las cosas que hacemos. Déjenme presentarles 3 ejemplos que nos da el Antiguo Testamento de cómo Israel experimentó esa diversidad sin sacrificar su unidad. Y cómo poco a poco se fueron diversificando los oficios, de tal manera que la iglesia debe entender esto y su lugar en el reino de Dios. Ya en el Sinaí, no tenemos que ir más lejos, ni siquiera hasta el establecimiento del reinado en Israel. No, ahí mero en el Sinaí encontramos ya
3 diversificaciones. 1. Había una organización cultica dirigida por los sacerdotes y los levitas. Párenme de contar. Nadie podía hacer otra cosa, sino solo los levitas podían hacer eso. Un ejemplo más posterior, porque se ve ahí, diríamos más claro. Cuando ¿cómo se llama? El arca del pacto es capturada por los filisteos, ¿lo recuerdan? Esta arca vuelve otra vez a Israel y es colocada por mientras en la casa de alguien. Pasado el tiempo, David dice, bueno, no es bueno que yo solo habite en este palacio y la casa del Señor esté allí en una casa. Entonces trasladaron la casa y la llevan en una procesión, ¿sí? Y de repente la carreta, yo creo que se trastumbó y parecía que se iba a caer el arca, y Pérez Usa, ¿sí?, extiende la mano y como si fuera un cable de alta tensión. Yo no se queda así. Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero si usted se queda ahí, dice, ay, qué Dios tan injusto. Pero si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta que el mismo Espíritu llevó a David a entender la razón. Y entonces ordenó que los levitas y los sacerdotes se prepararan para trasladar el arca. Entonces no tomó en cuenta los oficios David. Y eso fue lo que pasó, hermanos. María, ¿recuerdan? Y su hermano Aarón contra Moisés tuvieron envidia. ¿Por qué él solo es el líder? ¿Qué no yo también puedo? ¿Qué no yo? Y ándele. ¿Sí recuerdan qué le pasó a María? Sí. Toda de blanco, pero de lepra. ¿Ya? Entonces vean, los oficios los reparte el Señor. Entonces, pero sí había una organización cultica y quienes habían sido llamados para realizar esa tarea cultica. El consistorio. La sociedad femenil no puede convocar un culto femenil, pero se hace. La sociedad juvenil no puede convocar un culto juvenil, pero se hace. ¿No, hermanos? Vean cómo tenemos en nuestra iglesia patas arriba, porque tomamos modelos que no vienen de la Escritura. Segunda, que ya encontramos ahí en el Sinaí. También había una organización civil encabezada por los ancianos, los que juzgaban los asuntos jurídicos de la sociedad. 70 sáquens. Bueno, vamos a ver un poquito nada más. Números 11, si alguien nos ayuda. En el versículo 16. Números 11, versículo 16. Por favor, sí. 16. A ver, número 11, perdón. Número 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacían estos? ¿Recogían las ofrendas? ¿Qué hacían estos? ¿Dirigían el culto? ¿Lo han leído, hermanos? ¿O todavía no llegan a esa página? Solo los levitas, solo los sacerdotes. Estos 70 ancianos se encargaban de los asuntos civiles. Esa es la tarea de ustedes, los asuntos civiles. Yo no voy a convocar una manifestación al Zocalódromo y queremos que se haga justicia y estamos exigiendo y bla, bla. No, hermanos, esa es función de la sociedad civil y ustedes son los civiles. Yo soy ministro de la palabra de Dios. Y como dice el viejo y conocido refrán, zapatero a tu púlpito. Esas son las tareas llamadas. Entonces vean, ya había ahí una diferenciación. Un tercero, hermanos.
también hubo una organización familiar cuya autoridad paterna la tenía el padre. Abraham, Isaac, etc. Quienes estaban llamados en el hogar. Perdonen, hermanos. Yo sé que los conceptos modernos de familia son distintas, pero la Biblia dice que en el hogar la autoridad es el esposo, la autoridad es el padre. Que a veces el esposo no tome su lugar y la mala tenga que hacer de sargento, allá ustedes, ¿sí? Porque no han tomado su lugar como esposos. Pero, por supuesto, no es el mandamás, ¿sí? Debemos de entender que también como esposos tenemos límites a nuestra autoridad y que hay cosas que no le podemos exigir a nuestras esposas. Entonces vean si hay diversidad. ¿E Israel dejó de ser Israel? Les empezaron a llamar a unos egipcios, a otros los llamaron, que será mesopotamios, y a otros los llamaron trompistas, porque no faltan los que sí se quieren ir para allá. Todos siguieron siendo Israel. Así que cada uno de nosotros ahí, en su parcela, ahí en su surco, tiene que conquistarlo para el reino de Dios. Esa es su tarea. Y no dejamos de ser iglesia. Estos 3 ejemplos que doy ahora, estas diversas autoridades fueron separadas y distintas una de otra, sin que ninguna tuviera dominio sobre las demás. Sin embargo, todas funcionaban dentro de la única comunidad indivisible, el pueblo del pacto. Son varias las formas en que se organiza la comunidad de un solo pacto. A medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, la naturaleza de las diversas organizaciones de la comunidad cambia. Y los cambios a este respecto son amplios, pero el principio es que la plenitud de la comunidad del pacto abarca la totalidad de la vida. El cuerpo de Cristo solo puede ser expresada en una diversidad de organizaciones. Debemos considerar a la iglesia en 2 dimensiones. 1. La iglesia como la comunidad cultica. Aquí estamos. Este es ahorita. 2. La iglesia como comunidad cultica y la iglesia como una comunidad ejecutora del mandato cultural. Ahí está nuestro pecado, porque eso es lo que no estamos haciendo. Nos hemos concentrado aquí. Vean Apocalipsis. No te reprocho por esto, no te reprocho por lo otro. Eres celoso de la doctrina, eres celoso del culto del Señor, pero tengo estas cosas contra ti. Cuando vemos los profetas Isaías, Jeremías, no vemos que los regañen por el culto, porque eran celosos. ¿De qué los regañaran? De las injusticias. Una injusticia es no hacer la voluntad de Dios, porque Él es la justicia. Y cuando no hacemos las cosas como Dios manda, eso es una injusticia. Y los profetas tronaron contra estas injusticias. Por iglesia, como comunidad de adoración, entendemos la iglesia como una organización constituida para el culto comunitario, para la alabanza, la oración, el ministerio de la palabra, la administración de los sacramentos. Una organización eclesial saludable para este propósito es crucial, porque si no hay visión de organización aquí, no lo va a haber allá afuera. Es vital para la salud y la vitalidad de la comunidad.
aquí la comunidad se nutre, aquí la comunidad se renueva, aquí la comunidad se reanima y sale con nuevos retos, con una nueva visión de su trabajo, con un nuevo deseo de adorar a su Señor con su trabajo. Ya en el Antiguo Testamento nos muestra la centralidad de este aspecto de la vida de la iglesia, la centralidad del tabernáculo y su ritual que abarca toda la vida de la comunidad y la importancia central de las reuniones festivas de adoración comunitaria en el calendario anual de Israel. Todas ellas atestiguan de la importancia de mantener a la iglesia como una comunidad de adoración. Esto se confirma también en el Nuevo Testamento. El ejemplo de nuestro Señor en la asistencia regular a la sinagoga. Y como era su costumbre, Jesús acudió a la sinagoga. Él puso el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la comunidad apostólica. Primero iban, ¿dónde? A las sinagogas. El testimonio de todo el Nuevo Testamento sobre la importancia de la palabra, la oración y los sacramentos. Elijan ancianos para que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Fue diáconos, perdón. Elijan diáconos. Había todo un ordenamiento, una buena organización, que entonces se debe de reflejar en lo que hacemos allá afuera. Concluyamos entonces con esto. 1, hermanos. Enfatizamos entonces, 1, la importancia de una organización vigorosa, de una organización saludable, de la iglesia como una comunidad de adoración. Si usted y yo estamos divididos, pues, ¿qué impacto vamos a tener afuera, hermanos? Ninguno. Si saliendo de aquí usted está criticando de la hermana gorda, bueno, aquí no hay. Aquí todos somos esbeltitos. Si saliendo usted va a comentar y a murmurar de qué feo ronca el hermano cuando predica el pastor. Hermanos, en lugar de buscar, oye hermano, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Etcétera, etcétera. Entonces se refleja afuera, hermanos. Si estamos divididos aquí, estaremos divididos afuera. Así que ahí está nuestro problema, hermanos. Así que es serio. Piensen en ello. Algo tenemos que hacer, hermanos. Porque si no tenemos visión de unidad, visión de oficio, vocación de trabajo, si no tenemos la misma cosmovisión, pues entonces estamos en la Torre de Babel, hermanos. Cada uno hablando su propio idioma. 2. Pero también ponderamos acerca de la importancia de mantener el binomio adoración y servicio. Adoración cúltica y servicio en el reino de Dios. Aquí yo quiero hacerles una pregunta personal, individual y directa a cada uno de ustedes. Y por supuesto para mí mismo también. ¿Para quién trabajas? ¿Para un filisteo? ¿Para un jebuseo? ¿O para el reino de Dios? Esto es importante, hermanos. Piénselo. Y eso debe de cambiar el rumbo de la manera de hacer nuestro trabajo. 3. Fuimos rescatados del mundo para volver al mundo, pero no para vivir en un resignado comodatum con los usurpadores del reino. Es decir, un comodato es un contrato
en el que se recibe prestada una cosa con la obligación de restituirla. El mundo no es de los gentiles, es de Dios, y por tanto es nuestro. Nosotros, ¿lo entendemos bien? Nosotros, ustedes y yo, no somos inquilinos rentando el mundo. Somos los verdaderos mayordomos de este mundo. ¿Cuándo lo vamos a entender, hermanos? ¿Cuándo? Quiero darles dos ejemplos de cuando alguien entiende su vocación. Dos ejemplos, aunque con diferente visión, tuvieron su impacto en su momento. El surgimiento de las sociedades de esfuerzo cristiano. 2 de febrero de 1881. Francis C. Clark, pastor congregacionalista, que aglutinó a los jóvenes, y surgieron las sociedades de esfuerzo cristiano. No son de origen presbiteriano, aclaro. Las sociedades de esfuerzo cristiano no son presbiterianas, son congregacionalistas. Pero el 2 de febrero de 1891 en Chihuahua, ¿sí?, se organizó la primera sociedad de esfuerzo cristiano. Y el 2 de febrero de 1895 se organiza, escuchen, la Unión Nacional de Esfuerzo Cristiano. Bueno, para los hermanos que no son presbiterianos, espero, por ahí, recuerda que el esfuerzo cristiano son los jóvenes, las sociedades juveniles. Bueno, aclarado el punto. El 2 de febrero de 1895 se organiza la Unión Nacional de Esfuerzo Cristiano. Pero escuchen quiénes las integraban. De chile, de dulce, de sal, y hasta oaxaqueños también había. ¿Sí? Presbiterianos, congregacionalistas, metodistas, nazarenos, la iglesia del peregrino, etc. Una Babel. ¿Sí? Ahí estuvo la primera convención nacional. En febrero de 1892 se llevó a cabo la primera Convención Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, en la Iglesia Presbiteriana de Zacatecas. Entonces ya nos apropiamos, ya le hicimos solo nuestro, ¿sí? Pero fue ahí. En esta ocasión estuvo presente el fundador de las Sociedades de Esfuerzo Cristiano, Clark, y por primera vez se entonó el himno Sociedades de Esfuerzo Cristiano, que todavía con mucho orgullo la cantamos, ¿no? Sociedades de... Se pone, es un himno muy motivante. Torcido, pero lo hicieron, hermanos. Porque lo único que encontramos es ¿qué será? Un consistorio juvenil, un culto juvenil, un culto, etcétera y etcétera. Otra vez, pan con lo mismo. Otro líder, hermanos. Por otro lado, el movimiento Scout. Todo comenzó con 20 jóvenes y un campamento experimental en 1907. Se llevó a cabo durante los primeros 9 días de agosto de 1907 en la isla Brownsea, cerca de Poole, en Dorset, Inglaterra. El campamento fue un gran éxito y le probó a su organizador, Robert Baden-Powell, que su entrenamiento y método eran atractivos para los jóvenes y que eran eficaces. 2 líderes. A lo que voy aquí es 2 líderes más. Un congregacionalista movió a las juventudes
y un militar retirado movió a las juventudes, pero con distintas cosmovisiones. Unos los llevaron al monasterio y el otro no renunció a su fe cristiana, porque todos los principios, ¿sí?, llevan entonces a esto. Uno era católico, diríamos, o romanista, y el otro era protestante. Entonces, ¿dónde está lo nuestro, hermanos? ¿Qué hemos hecho? Apunten, saquen su lapicito. Yo para Cristo, como se hacen el lema del esfuerzo cristiano es por Cristo y por su iglesia, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba porque sí creo en esa directiva, ¿verdad? Es que ya tiene tantos años que ya desterramos esto, hermanos. No es que no estemos haciendo nada por los jóvenes. Sí, hermanos, sí, pero lo vamos a explicar en otro momento. Ok, entonces salía el presidente y empezaba a dar su reporte. Por Cristo y por su iglesia, no hice nada. Pues yo creo que muchos de nosotros, si sacamos ahorita nuestro papel y lápiz y ponemos el lema, por Cristo y por su iglesia, ¿qué hemos hecho? Nada. Ya dijo, el himnario, ya dijo, sí, hermanos, pero yo estoy hablando afuera, en el reino. La música rescatada para Cristo, la pedagogía, aquellas eran arenas, aquellas parcelas. Aquí somos bravos. Allá afuera, hermanos, allá afuerita es donde necesitamos. Por eso voy al párrafo final. Como dice el dicho, el buen juez por la casa empieza, con nosotros. Insisto y repito, reitero, si no entendemos esto, no vamos a impactar afuera. Una iglesia vigorosa, una iglesia saludable, con la misma visión de una comunidad de pacto, la misma visión de su oficio de servicio en el reino, será una iglesia que el lunes salga a trabajar pensando no en la chuleta, sino en la expansión del reino. Yo lo sé, hermanos, es difícil. Fideg ha sido para nosotros una escuela muy dolorosa. Hemos recibido muchos flagelazos, y no una, sino 1.000.000 a la potencia, la n potencia. Hemos estado tan desanimados que hemos querido disolverla para pecado nuestro. Lo confieso, porque no vemos el impacto en la iglesia. No vemos el deseo en la iglesia de cumplir con el mandato cultural. Pero una cosa sí quiero recordarles, hermanos. Si usted se anima ahora, médico, a agrupar a los médicos ya de esta iglesia, ya no de los demás, y empezar a hacer algo. Maestros, etcétera, cada uno de ustedes se empiezan a reunir. Hermanos, sí, las dificultades serán enormes, pero como el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a Cristo. Digo, yo he vencido al mundo, perdón, hermanos. Quede que esto claro para nosotros. No lo puedo hacer todo, ¿cierto? Pero lo que pueda, lo haré. Haz tu parte, nada más. Que cada uno haga su parte y los engranes se juntarán por sí solos. No puedo convencer a todos, pero con los que compartan mi visión, trabajaré. Pro reye, por el rey. Pro regnum, por el reino. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por recordarnos
nuestro lugar y nuestra tarea en este mundo. Señor, no somos extranjeros ni advenedizos en este planeta. Es tuyo porque tú lo creaste. Y nosotros somos tus hijos, y nos has colocado en él para cuidarlo, para desarrollarlo. Y este es nuestro pecado, que no hemos hecho nada por ello, Señor. Como padres, te pedimos perdón, porque fallamos en ese punto, en conducir a nuestros hijos. No les hemos inculcado ni enseñado la visión del reino. Perdónanos, Señor. Pero esta es tu iglesia, Señor, y es con la que tú quieres trabajar. Tu iglesia es el agente de cambio para este mundo. Fortalece nuestra fe. Cambia nuestro rumbo si es necesario, pero ayúdanos a cumplir con el mandato cultural, el cual incluye también adoración cultica. En Jesús oramos. Amén. Vamos a responder al mensaje de este día, la palabra de Dios. Pues del libro 362.